Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy, sábado 28 de noviembre, celebramos una gran fiesta y es por eso que el día de hoy decidí hablar sobre el Opus Dei. Hoy, hace muchos años, 38 años, el Opus Dei fue erigido en prelatura personal. Dentro de la Iglesia Católica está el Opus Dei, es una partecica de la Iglesia, chiquita, como decía San José María, que muestro aquí en pantalla. El Opus Dei es una institución a nivel internacional que está presente en la mayoría de los países, en más de 75 países, y alcanza a gentes de toda condición social, cultural, etcétera, económica, lo que sea. Entonces hoy, por ser día de fiesta, pues he decidido compartir con ustedes pues lo que también llena mi alma, que es la obra, que es el Opus Dei, porque yo también pues tengo mis añitos perteneciendo a esta admirable institución. Entonces vamos a ello. Entonces aquí tenemos un video, un video sobre qué es el Opus Dei, el mensaje, y también salen, me encanta este video, es el mejor que he visto en mi vida, dura 7 minutos. Y sale San José María Escrivá explicando lo que es la obra. Yo soy fabricante y vendedor de licores. Soy dentista y madre de familia. Yo trabajo y estudio. Soy economista, trabalho numa firma de computadores. En los de octubre de 1928 quiso el Señor que apareciera el Opus Dei, una movilización de cristianos que supieran sacrificarse gustosos por los demás, que hicieran divinos los caminos humanos de la tierra, todos, santificando cualquier trabajo noble, cualquier trabajo limpio, cualquier quehacer terreno. Padre, háblanos un poco del trabajo ordinario del día, porque se hace pesado, que a veces parece no tener brillo Tú eres capaz de convertir la prosa de tu día en decasílabos, en poesía heroica. Si no es verdad que tus días sean iguales, si pones amor en tus días, cada día es distinto. ¿Qué trabajo es más importante? ¿El manual o el intelectual? Aquel que se haga con más amor de Dios. Hay que hacer ese trabajo bien hecho, no se puede hacer chapuzas, no sé si aquí se dicen chapuzas. Si quieren mucho a una mujer, no le ofrecen de regalo una cosa que no valga nada. Le ofrecen algo que les cuesta un sacrificio. Pues a Dios nuestro Señor, si le hemos de ofrecer nuestro trabajo, se hemos de ofrecer bien hecho. Hemos de poner ilusión, gusto de trabajar, porque de esta manera ganas dinero y levantas la posición de los tuyos, pero además por dar gusto a Dios. Además, porque el trabajo es una oración. Además, porque el trabajo dignifica. Tu trabajo es oración. Tu trabajo hecho con mucha ilusión y por amor, además con la ilusión de ganar dinero, ¿por qué no? Es penitencia. ¿O no te resulta penitencia algunos días? A mí me resulta. Habla con el santo, Señor, que no más. Señor, que esto no me sale, ¿cómo lo haría? Mi trabajo es ser chofer de una compañía. Procura hacerlo bien, a conciencia, de modo que el Señor esté contento de ti. Y ese día has dado un paso del camino del cielo colosal. Y yo te digo que llegarás con tu chofer al paraíso, con tu coche. Debemos estar derechos, valientes, sirviendo al Señor en medio de la calle, en medio del trabajo, siendo un buen amigo de tus colegas y además un ejemplo para tus colegas.
El amor a la verdad compromete la vida y el trabajo entero del científico y sostiene su temple de honradez ante posibles situaciones incómodas, porque a esa rectitud comprometida no corresponde siempre una imagen favorable en la opinión pública. Padre, estudio periodismo. Los míos siempre con cariño. Les he recomendado que digan la verdad, y eso es muy difícil, porque por mil circunstancias muchas veces hay que decirla a medias, porque no se moleste aquel, porque no se moleste el otro, pero tú arréglatelas para no mentir jamás. Y luego no defiendas nunca una causa injusta. ¿Por qué el estudio y el trabajo es una obligación grave? Hijo mío, que vamos a ser unos haraganes, Tenemos que vivir en la tierra y cada uno debe vivir de su esfuerzo. O que los estudiantes, jovencitos, estudiar, ¿Qué puedo hacer para que el estudio me acerque más al Señor? Ofrécele tu trabajo, tu estudio, el día que no tengas ganas, con más ilusión. Y no te importe sacar tu pequeño bordillo y ponerlo encima de la mesa, Sou mãe de família, dona de casa, mas trabalho como relações públicas. Como conseguir um equilíbrio e manter o espírito sobrenatural no meio de toda esta agitação? Pues tú ten relaciones públicas y privadas con Dios nuestro Señor. Búscalo en tu corazón. Acércate al Padre del Cielo. Dile que lo quieres. Díselo cariñosamente muchas veces al día. Mientras estás con las relaciones públicas de la tierra, relaciones públicas del cielo. Meteos por todos los sitios. En todos los sitios donde una persona honrada puede vivir, ahí tenemos nosotros aire para respirar. Ahí debemos de estar con nuestra alegría, con nuestra paz interior, con nuestro afán de llevar las almas a Cristo. Padre, muchas veces hemos escuchado sus enseñanzas acerca del valor que tiene nuestro trabajo profesional para acercar... Tengo hijos, los veo poco durante la semana. ¿Qué me aconseja para poder atenderles mejor? Yo, hijo mío, te aconsejaría que consideraras el estar con tus hijos como el principal de tus trabajos. Para ofrecer a Dios durante el día tu trabajo profesional de modo que le agrade, lo harás cada día mejor, con más rectitud, con más empeño, con más afecto, pensando no solo en ti y en los tuyos, sino en la sociedad entera, en los demás. A veces uno se encuentra, digamos, en el día con varias tareas juntas y que hace que algunos trabajos atropellen a otras. Te pasará, hijo de mi alma, justamente lo que pasa a todo el mundo que trabaja, que cada día necesitaría 24 horas más. Vos que llegarás siempre a la noche con muchas cosas sin hacer. No te preocupes, estate tranquilo, sereno. Y después de una cosa, haz otra, tranquilo. Como si no tuvieras que hacer más que aquella otra cosa. No pienses en las demás, termina bien las que estás haciendo. Trabalho na segurança de uma grande loja comercial. Como posso ter paciência com o público, atender a todos con caridad cristã? Tú eres un gran cristiano si sonríes siempre. Dios te bendiga. Pero no sonríes solo por hacerte amable, ni por vender más, sino por amor de Jesucristo. Porque sabes que tienes la obligación de contribuir a la felicidad de todos. Es justo que el que trabaja gane dinero. Y es justo que ese dinero lo empleéis bien, primero también para la familia, para vuestro hogar, etc. Pero el Señor os quiere generosos. El Señor no quiere que seáis avaros. Por lo tanto, habéis de hacer un pequeño esfuerzo. Debéis pensar en Dios y en los demás por Dios. En un laboratorio, en el quirófano de un hospital, en el cuartel, en la cátedra universitaria, en la fábrica, en el taller, en el campo, en el hogar de familia y en todo el inmenso panorama del trabajo, Dios nos espera cada día. En la línea del horizonte, hijos, parecen unirse el cielo y la tierra, pero no. Donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria.
Bien. Pues bueno, este es un super video que nos refleja, déjenme cambio de pantalla, que nos refleja pues la grandeza del mensaje del Opus Dei. Un momentito, quiero... Okay. Entonces, aquí vamos. Tienes que gestionar esto, cámara 1, cámara 2, pantalla 1, resulta complicado. Bueno, entonces, lo que yo quiero ahorita, pues es también hablarles sobre el mensaje un poquito, de lo que acabamos de ver, ¿no? El mensaje del Opus Dei, el Opus Dei como una pequeña partecita de la Iglesia Católica, pues lo que nos invita es a descubrir que nuestra misión como cristianos es ser apostólicos, es vivir una vida coherente con nuestra fe en cualquier circunstancia de la vida ordinaria. Por eso en este video que mostré anteriormente aparecen tantísimas profesiones, ¿no? Y maneras de vivir la vida en familia, en el trabajo, en el estudio, en mil partes, ¿no? Siempre y cuando ese trabajo sea honesto, sea limpio. Y como todos los bautizados estamos llamados a seguir a Jesucristo, a vivir y a dar a conocer el Evangelio, pues el Opus Dei lo que viene es a recordar eso a todo el mundo a partir de 1928, que se tenían un poquito olvidadas estas ideas para cualquier persona. Antes de 1928 o antes de que el mensaje del Opus Dei llegara a todos los rincones, se pensaba ordinariamente que podrían ser santos únicamente porque lo tenían mucho más fácil, ¿no? Entre comillas, eran los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, aquellos que tenían una vida consagrada a Dios. Sin embargo, pues el Opus Dei lo que viene a decir es que no, nosotros, tú y yo, también podemos ser santos viviendo esta vida, nuestro trabajo ordinario especialmente, pero también todas las situaciones, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor, la alegría, el descanso, la paz, la vida en familia, la vida en el trabajo, todas las circunstancias de la vida, vivirlas coherentemente con la fe. Para eso, pues hay algunos rasgos característicos del espíritu de la obra que son pues los que principalmente, bueno, luchamos por vivir todas las virtudes cristianas. Ya esto es una tarea colosal. Pero hay algunos rasgos específicos de la espiritualidad del Opus Dei que son, te menciono, la filiación divina. La filiación divina es como el primer rasgo importante donde lo que tenemos muy claro es muy vivo el sentido de que somos hijos de Dios. Y por ser hijos de Dios procuramos vivir nuestra vida de acuerdo a esta afirmación tan real y tan positiva. Soy hija de Dios, pues voy a vivir como hija de Dios. Como si tú fueras hija de un rey, pues tendrías que vivir los protocolos de la hija de ese rey, ¿no? De esa ciudad, de ese país. Pero nosotros somos hijas de Dios y Dios nos pide vivir la vida felices. Pues eso es lo que procuramos vivir. El espíritu de la filiación divina, pues es el fundamento del espíritu del Opus Dei. Gracias a esto podemos vivir todo lo demás. Gracias a sabernos hijas de Dios, y eso todo el mundo lo debería de saber, podemos vivir la vida a pesar de los pesares. Por otro lado, otro rasgo característico es la vida ordinaria. La vida ordinaria, como vimos en el video, ¿no? Nos santificamos sirviendo a Dios y a todos los hombres, a todos los que nos rodean, especialmente a los más cercanos, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos santificamos? Pues procurando vivir la caridad, la paciencia, la humildad, la laboriosidad, con todo lo que implica, ¿no? Que significa, ya lo veremos, ¿no? Trabajar bien, entregar a tiempo, hacer las cosas lo mejor que se pueda.
vivir la justicia, vivir con alegría y en general, como ya te decía, pues todas las virtudes cristianas y humanas que hay por el mundo. Iba a decir que es un gran elenco, ¿no? Bueno, por otro lado, también vivimos el espíritu de oración y sacrificio. Este espíritu de oración y sacrificio significa que necesitamos la vida de oración y de la penitencia propias del espíritu cristiano. Tampoco vamos a ser aquí masoquistas ni mucho menos, sino sí vivir con una vida de oración constante, una presencia de Dios continua que nos ayuda a esto, a mantener la serenidad, la paz y la alegría durante todo el día, mientras no lo perdamos, ¿verdad? Por ejemplo, pues vamos a misa diario, comulgamos, leemos un ratito los evangelios, acudimos con frecuencia al sacramento de la penitencia, tenemos o procuramos tener, fomentamos la devoción a la Virgen, Madre de Jesucristo, también para poder que nos ayude a imitar a su Hijo, ¿no? A imitar a Jesucristo. Y otro aspecto es el espíritu de sacrificio, la mortificación o la penitencia, que buscamos ofrecerle al Señor, identificándonos con Él en la cruz, sobre todo en detalles que nos sirvan para cumplir nuestro deber de la mejor manera y también para hacer la vida más agradable a los demás. Desde luego el ayuno y la limosna también, ¿no? Pero con estas otras pequeñas mortificaciones que lo que van a hacer o que lo que nos van a ayudar es a tener un espíritu más vivo de rapidez, de presteza para servir a los otros. Yo creo que sin esta pila o sin este ejercicio estaríamos un poquito más flojos, ¿no? Más flojos para servir, que es nuestra tarea. Otro rasgo muy importante es la unidad de vida. La unidad de vida significa, con palabras de San José María, que tenemos una única vida. Única vida que hace que, claro, al estar hecha de carne y hueso, y esa es nuestra vida en alma y en cuerpo, tiene que estar esa misma vida santa y llena de Dios. No hay, por un lado, la vida interior y por otro lado, la vida o profesional o de relación o de relaciones sociales o profesionales o familiares separadas. No. La misma vida es una, y ahí tenemos que integrar ese amor a Dios con el mismo corazón, amar a los demás con el mismo corazón, amar a la familia, servirla, y ya, ¿no? Con alma y cuerpo, como estamos hechos, unidad de vida. La libertad es otro rasgo fundamental del espíritu del Opus Dei, y quiere decir que nosotros, miembros del Opus Dei o no, fomentamos esa libertad que se concreta en respetar los derechos de todas las personas y también en cumplir los deberes que tienen todas las personas por ahí en el mundo. Estamos sujetas a todas las leyes, igual que cualquiera, y en este sentido vamos obrando, vamos actuando en nuestra vida con entera libertad y con responsabilidad personal, ¿no? Sin involucrar tampoco ni a la iglesia, ni a la obra, ni a nada, ¿no? Nosotros actuamos por propia convicción, con libertad personal, a la vez asumiendo la responsabilidad que cualquier hecho que hagamos podría llevar consigo. Desde luego también está el hecho de respetar la libertad de los otros y la responsabilidad de los otros, sus opiniones, y dejar al mundo en libertad, ¿no? Otro rasgo muy bonito es el de la caridad, porque quien conoce a Jesucristo pues encuentra
un tesoro que no puede abandonar así, así de fácil, ni tampoco dejar de compartir, ¿no? Todos los cristianos somos testigos de Jesucristo, todos los cristianos, y difundimos y tratamos de difundir, ¿no?, ese mensaje de esperanza que Jesús nos viene a traer, especialmente entre parientes, amigos, colegas, lo que sea, ¿no? Con el ejemplo y con la palabra. Con el ejemplo, procurando vivir, pues, la caridad, ¿no? La caridad, que es el amor a las demás personas, como el mismo Jesucristo nos amó. Lo luchamos. No te voy a decir que seamos almas inmaculadas, ni mucho menos. También tenemos nuestros defectos y las tendencias que cualquiera tiene, que nos tiran para abajo, pero sí luchamos, sí rectificamos, al menos pues eso buscamos, ¿no? Y estamos en esa batalla. Bien, pues por otro lado, el Opus Dei pues tiene sus actividades, ¿no? Medios para recibir formación cristiana, que como pues pudieron ver en el video, pues estamos en todo el mundo, ¿no? En más de 75 países del mundo entero, y en el mundo entero están los medios para recibir formación cristiana, generalmente de la misma manera, ¿no? Habrá también otras actividades de acuerdo a la localidad concreta, pero en concreto lo que ofrecemos a todo el mundo que quiera es un acompañamiento espiritual, retiros tanto mensuales como anuales, cursos de retiro anual, charlas doctrinales o clases de catecismo, por ejemplo, ¿no? Para quien desee mejorar su formación espiritual o su formación cristiana, pues puede acercarse a los centros de la prelatura para pedir esta información, para acudir a recibir estos medios de formación. ¿Dónde se dan? Normalmente los medios de formación se dan en los centros del Opus Dei, o en las iglesias, o en las parroquias, o, por ejemplo, y esto a lo mejor lo vemos un poco menos frecuente, pero también en el domicilio de algún participante, ¿no? Y están abiertas a cualquier persona. Bien, ¿qué es lo que interesa? Pues dar los medios de formación doctrinal, cristiana, humana, etcétera, ¿no? Ok, también están los llamados círculos, que son esas clases doctrinales o ascéticos, para ir poniendo por obra semana a semana. Están los retiros mensuales, están los cursos de retiro, que ya los había comentado. Muy bien. Especialmente, uno de los medios de evangelización que cada fiel de la prelatura va poniendo a disposición de las demás personas, pues es en concreto una labor de testimonio, ¿no? De testimonio y ayuda en el trabajo profesional en las circunstancias habituales. No todos los días me voy a parar yo en un taburete o en una, ¿cómo se llaman estas? En un estrado, a estar anunciando la doctrina de Jesucristo o el Evangelio, ¿no? Sino que con mi propia vida yo voy a dar testimonio de mi vida cristiana, ¿no? De mi vida cristiana, de mi cercanía con Jesús, para que las demás personas, al ver la alegría y la paz que se desprende por este modo de vivir, pues también pueden decir: me interesa el ejemplo que me estás dando, quiero aprender, ¿no? Quiero saber. Bien, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que no nos limitamos, en cierto sentido, a un campo específico de acción apostólica, sino que donde sea, como sea, podemos hacer apostolado con nuestra propia vida, ¿no? Con nuestro propio testimonio, incluso estando enfermos, porque podemos rezar, o atendiendo enfermos, porque estamos
respondiendo con nuestro testimonio, con actos de caridad hacia otras personas, ayudando a discapacitados, lo que sea, ¿no? Lo que nos interesa es ayudar que el mensaje del Evangelio llegue a todas las almas, especialmente aquellas que están en las circunstancias ordinarias del mundo y que no están consagradas a Dios, que también se llegará a esas personas, ya veremos cómo. Ok, también de modo corporativo hay otras actividades, otras actividades que las promueven instituciones educativas, por ejemplo, o asistenciales, ¿no? Por ejemplo, colegios, universidades, centros para la promoción de la mujer, dispensarios médicos en zonas que están o que son subdesarrolladas, escuelas para campesinos, institutos de formación profesional, residencias para estudiantes o centros culturales, etc. La prelatura del Opus Dei no es que se ocupe de empresas comerciales, ni políticas, ni de actividades de ánimo de lucro. Todo esto, pues, es voluntario, es una entrega personal, es transmitir lo que gratis hemos recibido, ¿no? Bueno, bien, entonces, otro detalle importante es que precisamente este tipo de obras de apostolado con frecuencia son deficitarias, ¿no? ¿Por qué? Pues por lo que acabo de decir, que damos esta formación o hacemos estas actividades sin ánimo de lucro. No nos interesa, ¿no? No nos interesa más que sí para sustentar las mismas actividades. Por este motivo, pues sí que recibimos bastante ayuda, donativos de fieles del Opus Dei o bien de los cooperadores, que ya hablaremos, será la última parte de esta charla, de los cooperadores o de otras muchas personas que, sin ser de la obra, ni mucho menos, han querido apoyar. Por ejemplo, también las instituciones de gobierno, hay algunas autoridades públicas que prevén para que su sistema, pues, sus sistemas de presupuesto de donativos, pues también prevean que para cierto tipo de actividades, pues hay alguna aportación. Pues buscamos dinero de donde se pueda, para lograr sustentar, pues, las casas, los medios materiales que se necesitan para sacar adelante cada obra de apostolado, ¿no? Bien, aquí viene otro pequeño video sobre la historia del Opus Dei. En 6 minutos, básicamente, nos cuenta, pues, un poquito la vida de San José María, que es el sacerdote que está allí en medio. Entonces, vamos a esto. Sus padres, don José y doña Dolores, proporcionaron a José María una educación profundamente cristiana. Transcurrían los días felices en aquel hogar, pero pronto el sufrimiento llama a su puerta. Durante los años 1910, 1912 y 1913 fueron falleciendo sucesivamente por enfermedad 3 hermanas pequeñas de José María. Esta experiencia templa su carácter y le hace madurar. Tienen que trasladarse a Logroño y allí ve las pisadas de alguien que con los pies descalzos ha estado caminando sobre la nieve. Él sigue esas pisadas y se da cuenta que es un padre, si no me equivoco, carmelita, que se llama el padre José Miguel, y empieza, eso le remueve mucho, ¿no? Dice, bueno, aquí alguien está andando sobre la nieve descalzo, ¿yo qué hago por el Señor? Eso fue el motivo que le movió a pensar, bueno, ¿yo qué tengo que hacer por el Señor? No fue una simple reacción emotiva y pasajera. Comencé a barruntar el amor, a darme cuenta de que el corazón me pedía algo grande y que fuese amor. En 1918 comenzó los estudios eclesiásticos en el seminario de Logroño y 2 años después se incorporó al seminario
de San Carlos de Zaragoza. En 1923, con permiso de sus superiores, pudo realizar un antiguo deseo de su padre y comenzó a estudiar también Derecho en la Universidad Civil de Zaragoza. El 28 de marzo de 1925, José María Escrivá fue ordenado sacerdote en la capilla del seminario. Celebró su primera misa en la Basílica del Pilar, en sufragio por el alma de su padre. Desde aquel momento, la Santa Misa se reafirmó como el verdadero centro de su vida. Terminó la carrera de Derecho y se empleó como profesor para atender las necesidades de su familia, su madre y sus 2 hermanos. En la primavera de 1927 se trasladó con su familia a Madrid para hacer el doctorado en Derecho. En los barrios periféricos y en los ambientes más necesitados desarrolló una gran actividad sacerdotal por medio de su trabajo en el patronato de enfermos. El 2 de octubre del 28, quizá hacia las 10 de la mañana, en su habitación, después de una de las meditaciones de unos ejercicios espirituales para el clero de Madrid, y entonces tiene esa iluminación que nunca nos dijo exactamente cómo era, porque quemó los papeles que tenía, porque pensaba que le tomaríamos por un santo, y como él no quería, pues quemó todo eso, ¿no? De manera que sabemos que en ese momento vio el Opus Dei, se puso de rodillas para agradecer al Señor esa luz, y entonces empezó a buscar a ver si ya existía eso que le había enseñado el Señor, pensando que eso ya existía, entonces que él se apuntaría a eso. Pero el Señor le hizo ver que eso lo tenía que hacer él. En 1933 contaba ya con un puñado de estudiantes universitarios, a los que comunicaba sus grandes sueños de apostolado en todo el mundo. Necesitaba contar lo antes posible con una sede donde aquellos jóvenes pudieran acudir para formarse cristianamente, y tras muchos esfuerzos puso en marcha la Academia Día, una iniciativa civil de clara identidad cristiana, en la que se daban clases de Derecho y Arquitectura. Pero las iniciales de la Academia tenían un significado más profundo: Dios y audacia. La Guerra Civil Española supondrá un serio obstáculo para la naciente fundación. Son años de sufrimiento para la Iglesia, marcados en muchos casos por la persecución religiosa, de la que el fundador del Opus Dei, solo después de numerosas penalidades, conseguirá salir indemne. Era una cosa completamente nueva. Claro, la idea no era suya, la idea era de Dios. Pero no había nada en la Iglesia de ese tipo, de que fuesen hombres que trabajaban en su profesión, que buscaban al Señor en su trabajo, que hacían no apostolado además del trabajo, sino a través del trabajo hacían apostolado con otras personas. Todo eso no existía. La expansión del Opus Dei por el mundo hizo necesaria la oportuna aprobación de la Santa Sede. El fundador, a pesar de estar gravemente enfermo de diabetes, decidió ir a Roma. El Papa Pío XII mostró su agrado por los trabajos apostólicos del Opus Dei. Sin embargo, la solicitada aprobación hubo de esperar algunos años. En 1946, la sede del Opus Dei se estableció en Roma. Allí se trasladó San José María definitivamente, y desde allí, bajo su impulso, el Opus Dei irá extendiéndose paulatinamente a 30 países de los 5 continentes, entre 1946 y 1975. En 1970 comienza unas peregrinaciones a santuarios marianos para rezar a la Virgen por la Iglesia, el Papa y la labor de las almas del Opus Dei. También multiplicó sus encuentros apostólicos con muchos grupos de personas de distintos países. En uno de esos viajes, en México, mientras contemplaba un cuadro de la Virgen de Guadalupe, confió a un hijo suyo: así querría morir, mirando a la Santísima Virgen y que ella me dé una flor. Y así murió. Era el mediodía del 26 de junio de 1975. Al entrar en su habitación de trabajo, dirigió la mirada a un cuadro de la Virgen de Guadalupe y cayó al suelo desplomado a consecuencia de un paro cardíaco.
la Virgen había escuchado su oración. Bueno, pues muy interesante el video, la historia de San José María, que pues ya es canonizado, que ya fue canonizado en el año 2002, el 6 de octubre. Yo pude ir a esa celebración en la Plaza de San Pedro, en Roma. Bien, pues continuando con lo que es el Opus Dei, pues ahora vamos a ver un poquito sobre las personas del Opus Dei. Actualmente hay más o menos 90.000 miembros por todo el mundo del Opus Dei. El 98% de estos somos laicos, es decir, personas del mundo, y solo el 2% son sacerdotes. De los laicos, la mayoría, desde luego, y evidentemente, son personas casadas, y muy poquitas, pues ya somos como yo, son como yo, o numerarias, o numerarias auxiliares, o agregadas, tanto mujeres como hombres, ¿no? Muy bien, pues el Opus Dei está constituido por un prelado. Estamos hablando de que hoy es el aniversario de la erección del Opus Dei como prelatura personal, pues como prelatura personal tiene un prelado que es pues la autoridad máxima en esta institución. También tiene un presbiterio o clero propio y laicos, que son, ya como dije, tanto hombres como mujeres, ¿no? Como mencioné rápidamente, pues también hay 3 modalidades de la manera en que vivimos la vocación, que son según la disponibilidad o las circunstancias personales. Viendo todo este panorama, yo considero, ¿no?, que cualquiera que no tenga ya una vocación podría ser del Opus Dei, cualquiera, porque pues es vivir la vida cristianamente y a conciencia, ¿no? Pero bueno, las 3 modalidades que hay son pues numerarios, agregados o supernumerarios. También están los sacerdotes, y pues no es que entre estas 3 modalidades haya clases diferentes, ¿no?, entre sí. Pues no, todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, como decía San José María, y esto, ¿no? Entonces, las personas que vivimos en celibato apostólico, ese don de Dios, somos los numerarios y también los agregados. Esto lo que nos facilita es poder dedicarnos a las labores de formación en cualquier parte, prescindiendo incluso, si fuera posible, de nuestro trabajo profesional. Nuestro cometido, digamos, es dar la formación y organizar un poco todas estas actividades que son bastantes, ¿no? También, por supuesto, que podríamos tener un trabajo profesional. De hecho, los agregados, pues todos lo tienen. Nos santificamos trabajando. Un trabajo profesional, me refiero externo, pero también los numerarios, pues también, por supuesto, que trabajamos externamente, aunque a veces sí se requiere que se dediquen a las labores apostólicas, pero que esas mismas se desarrollen con un sentido profesional como en cualquier trabajo. Adicional, que es la mayoría, están los supernumerarios. Actualmente son más del 70% de los fieles del Opus Dei, y generalmente son hombres o mujeres casados, para quienes su santificación en la vida ordinaria son los deberes familiares, y esto es lo primordial en su vida, ¿no? Bien. Los numerarios ordinariamente vivimos en centros del Opus Dei, no así los agregados, y dentro de los
de las numerarias están las numerarias auxiliares, cuya vocación profesional son los trabajos del hogar. Se dedican prioritariamente a esto, aunque no es exclusivo, y con su trabajo dan esa atención doméstica de los centros del Opus Dei, para que todas las actividades que desarrollan sus fieles pues puedan crecer en un ambiente de alegría y de paz, ¿no? En un ambiente de familia cristiana. Y como todos, pues también asumen estos compromisos, las numerarias auxiliares, pues de ese celibato apostólico, vida de oración, etcétera, ¿no? Viven también en los centros del Opus Dei. Los agregados, pues viven con sus familias o donde les resulte más conveniente según sus circunstancias o sus razones personales y profesionales, pues ahora sí que su dedicación al Opus Dei pues no puede ser del 100% de disponibilidad, porque están pues comprometidos, su modus vivendi es en su sitio donde están, ahí quedarse y ahí ser levadura que fermente toda la masa, ¿no? Dentro del lugar donde se encuentran. Bueno, también están los sacerdotes de la prelatura que provienen de los miembros del Opus Dei, numerarios o agregados, desde luego, que viven ese celibato apostólico, y también pueden incardinarse a la prelatura del Opus Dei sacerdotes diocesanos, como supernumerarios o como agregados, que dependen ya de su mismo obispo del que dependen, pero con la espiritualidad del Opus Dei. Bueno, pues en todos nuestros centros una característica es el ambiente de familia cristiana, ¿no? Como ya lo había mencionado, se materializa, por ejemplo, pues en el calor de hogar que la gente puede experimentar en los centros del Opus Dei, en esa sencillez y confianza en el trato entre nosotros, entre las personas, en esas actitudes de servicio, de comprensión, de delicadeza que hay, ¿no? En la vida cotidiana, y todos de alguna manera colaboramos con el cuidado material de las sedes de los centros o de donde se desarrollan esas actividades apostólicas. Pues muy bien. Dentro de los fieles del Opus Dei, más o menos, nos vamos a mitad, hombres y mujeres. Ok, seguimos. Ya para terminar, hablaré de los cooperadores del Opus Dei. San José María decía que la obra no podría lograr este sueño sin la ayuda de los cooperadores. Los cooperadores son muy importantes para nosotros porque nos facilitan su oración, sus limosnas o su tiempo, su trabajo para sacar adelante pues todo esto, ¿no? Te leo, los cooperadores son personas de todas las razas, pon atención, culturas y religiones, católicos y no católicos, cristianos o no, y también no creyentes, que con los fieles de la prelatura, o sea, los que formamos parte del Opus Dei y otros ciudadanos, promueven numerosas iniciativas de carácter formativo y social. Entonces, como ya mencioné rápidamente, la colaboración de estos cooperadores puede ser tanto de carácter espiritual como como material, económica también, ¿no? Pero material. Que recen, que sonrían, que estén en la vida por ahí recibiendo los medios de formación, a la vez siendo testimonios de lo que reciben, y cooperando pues con su oración por quienes estamos físicamente, si es que ellos no están, en estas actividades, ¿no? Bien, los cooperadores católicos desde luego pues aprecian todo el sentido espiritual y apostólico de las actividades que el Opus Dei desarrolla, que están al servicio de Dios y de la Iglesia y de todas las almas.
También hay sacerdotes, cooperadores, clérigos de muchas diócesis del mundo entero y también comunidades religiosas. También están, como ya dije, pues los que no son cristianos, los que no son católicos, los que no son creyentes, ¿no? ¿Qué reciben los cooperadores de parte de la gente del Opus Dei? Pues en primer lugar el cariño, el agradecimiento y la oración diaria del prelado del Opus Dei, del padre, que así le decimos nosotros, y de cada uno de los fieles del Opus Dei. Todos los días rezamos y les agradecemos el infinito esfuerzo que desempeñan para ayudar a estas labores apostólicas. También reciben algunas indulgencias que la Iglesia nos concedió en determinadas fechas, observando desde luego todos los requisitos para ganar indulgencias. Y por otro lado, también pueden recibir, o reciben, de hecho, la ayuda espiritual de la oración de todos los fieles y la posibilidad de participar, si lo desean, pues en retiros, en círculos, en charlas de formación, en lo que quieran, ¿no? Que demos en estas actividades de formación que estimulan esta vida espiritual. Para ser cooperador no se requiere una vocación específica. Por lo general, los cooperadores pues provienen de parientes o de amigos o colegas, o que viven cerca de los centros del Opus Dei, o quienes tienen devoción a San José María, pues en pocas palabras, quien quiera, que estén interesados en el espíritu del Opus Dei, en sus apostolados, en las tareas de promoción humana y social, no necesariamente espiritual, pues hay actividades de todas, ¿no? Como estos dispensarios médicos o lo que sea, ¿no? Muy bien. Y luego, pues las comunidades religiosas, pues cooperan con esa oración diaria. También creyentes de otras religiones. ¿Y qué nos une en el fondo, no? Pues nos une el deseo de participar y de colaborar en esas iniciativas que se le pueden ocurrir a cualquiera, promovidas en beneficio de la humanidad, de la sociedad, ¿no? Y que están abiertas a todas. Pues el vicario de cada circunscripción otorga o nombra cooperador o cooperadora a cualquier persona que proponga un fiel del Opus Dei, ganando todos estos beneficios y aportando muchísimo valor a las actividades de la prelatura. Pues bien, ahora sí, no sé si tengan alguna pregunta que quieran hacernos partícipes. Muy bien, pues bueno, para quienes están en YouTube, si tienen preguntas, las pueden dejar en sus comentarios. Si creen que a alguien le pueda servir este video, pues lo pueden compartir desde luego y contactarse conmigo si quieren. La próxima semana, el tema que veremos es uno de los nuestros, la encarnación, el Hijo de Dios, uno de los nuestros. Pues creo que será un tema maravilloso que veremos el próximo sábado con el favor de Dios. Así que pues aquí los espero. Muchísimas gracias por terminar de ver el video. Espero que hayan tomado nota, que les haya gustado. Y pues aquí nos vemos la siguiente semana. Cuídense, un abrazo y hasta pronto.